Hola a todos, soy Paco Jiménez y este es mi curso Adobe Photoshop Lightroom a fondo. Vayamos a los ajustes disponibles en la sección de tono del panel de ajustes básicos. Si no lo haces ya, resultará conveniente que empieces a pensar en tus fotografías, a analizarlas, como lo hacen por lo general los fotógrafos, o sea, dividiéndolas en zonas tonales. Hasta el comportamiento y los límites del material que usamos hacen que resulte conveniente tratar cada zona tonal de una forma diferente. Este es un tema amplio, que nos pudiera llevar hasta el sistema de zonas, por el que es conocido principalmente uno de sus desarrolladores, Ansel Adams, uno de los más grandes en la historia de la fotografía de paisaje. Si te gusta de verdad la fotografía, no podrás evitar estudiar el sistema de zonas si es que no lo has hecho ya. Aunque no es nuestro propósito aquí ir tan lejos, sí queremos adaptarnos a la división por zonas tonales que se hace en Lightroom y sus herramientas. Empecemos por aclarar que el que estemos hablando de zonas tonales no implica que el panel de ajustes básicos pierda su carácter global. Cuando hacemos ajustes en este panel, estamos haciendo ajustes globales, es decir, que afectan a toda la imagen, aunque sea sobre todo solo a los píxeles que están dentro de un rango tonal determinado. Pero esto nada tiene que ver con lo que llamamos ajustes locales, aquellos que aplicamos intencionadamente solo sobre una zona de la imagen que delimitamos voluntariamente. Las herramientas para este tipo de ajustes las tenemos en la correspondiente tira de herramientas y se analizarán más adelante en este curso. En realidad, la división por zonas de la que estamos hablando aquí es muy fácil de entender. Tomemos como ejemplo el valor tonal de un píxel en cualquiera de los tres canales de color. Como ya sabemos, tal como se representa en Lightroom, ese valor puede ir del 0 al 100%. Supongamos que agrupamos los píxeles de una imagen en zonas según sea su valor. Por ejemplo, en una zona los de valor 0 a 10%, en la siguiente zona los de valor 11 a 20% y así sucesivamente. Además, después aplicamos ajustes solo a los píxeles que agrupamos en una zona determinada. Pues ya hemos entendido cómo funciona la sección de tono del panel de ajustes básicos de Lightroom. ¿Cómo saber a qué rango tonal afecta cada herramienta? No es fácil responder a esa pregunta con exactitud. Entre otras cosas, porque los reguladores de Lightroom no se comportan siempre igual, linealmente, sino que Adobe ha diseñado los ajustes básicos para que se adapten a cada fotografía concreta. Pero, en términos generales, debemos pensar en 5 zonas tonales. Exposición o medios tonos es la zona donde se encuentra la mayor parte de la información fotográfica, detalle y estructura. Sombras es una zona oscura que mantiene buen nivel de detalle. Negros es la zona más oscura de la fotografía. En su extremo bajo, en el margen izquierdo del histograma, encontramos el negro absoluto más profundo, carente de detalle. Altas luces es la zona clara de la fotografía, pero que conserva todavía detalle y estructura. Blancos es la zona más clara de la fotografía. En su extremo alto, el margen derecho del histograma, encontramos el blanco puro. Los distintos ajustes de la sección de tono y sus correspondientes reguladores están diseñados intencionadamente para actuar especialmente en un área tonal determinada. Como iréis comprobando por vuestra propia experiencia, esto no es que sea útil, es que se demuestra necesario para hacer un correcto tratamiento de nuestras imágenes. Adobe, en las sucesivas versiones de Lightroom, ha ido mejorando los algoritmos que se aplican con cada regulador de modo que estos no actúen siempre linealmente, sino que lo hagan dependiendo de la imagen, adaptando su efecto a ellas. Además, actúan principalmente sobre la zona tonal a la que se destinan, protegiendo el resto de las zonas, limitando de la forma más adecuada posible su efecto sobre ellas. Y decimos limitando, porque proteger completamente las demás zonas de modo que no les afectara el ajuste en absoluto rompería la imagen, no sería adecuado. Por lo tanto, la aplicación en esas zonas debe disminuir de una forma gradual, no brusca. ¿Cuánto abarca cada zona tonal? Tenemos una referencia por la información que se nos suministra en Lightroom. Nos va a resultar útil su histograma. De hecho, provee información muy útil en todo el proceso de ajuste tonal. Si os fijáis bien, está dividido en 4 zonas principales y estas a su vez en 5 zonas cada una. Es decir, el entero histograma está dividido en 20 zonas que se muestran como columnas verticales y que nosotros numeraremos de la 1 a la 20. Si colocamos el cursor sobre él y nos desplazamos hacia la izquierda o la derecha, notamos que se resaltan distintas zonas a medida que pasamos por ellas.
concretamente las 5 zonas en que decíamos antes que deberíamos pensar. Con el cursor en la zona central del histograma se resalta una zona que corresponde a exposición y que abarca las 8 zonas centrales, 4 de cada uno de los 2 cuartos centrales, las zonas 7 a 14. Moviéndonos hacia la izquierda nos encontramos con la zona de sombras, las zonas 3 a 6 y en el extremo izquierdo la zona de negros, las zonas 1 y 2. Si nos movemos hacia la derecha nos encontramos con la zona de altas luces, las zonas 15 a 18 y en el extremo derecho la zona de blancos, las zonas 19 y 20. Algo muy interesante que debéis notar es que a medida que nos hemos movido por las zonas tonales que se resaltan en el histograma, se ha activado el regulador del ajuste que afecta a esa zona. Y esto no es solo informativo, sino que en realidad podemos hacer ajustes actuando sobre los reguladores o podemos hacerlos arrastrando la zona resaltada del histograma a derecha o izquierda, ajustando directamente sobre el histograma. Si pretendes entender un poco más en profundidad cómo afectan los ajustes a cada gama tonal, mueve lentamente los reguladores en las 2 direcciones y observa en el histograma cómo se desplazan los píxeles que están en la zona tonal afectada o cómo lo hacen los que están en las demás zonas. Por ejemplo, si movemos el regulador de exposición hacia la izquierda, reduciendo así la exposición, vemos como lo que antes estaba en la zona de medios tonos o de exposición se desplaza progresivamente hacia la zona de sombras. Y que esto no se produce como un bloque monolítico, sino con modificaciones en las curvas que nos hacen intuir la aplicación de los algoritmos internos de Lightroom que calculan la operación a realizar. Esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.